¿Te has preguntado alguna vez por qué buscamos la validación de los demás? ¿Y si te dijera que esta búsqueda está frenando tu verdadera paz interior? En la sociedad moderna, estamos constantemente bombardeados con opiniones externas, redes sociales, expectativas sociales y juicios ajenos. Nos dicen cómo debemos vestir, qué debemos pensar, cómo debemos actuar. Nos decimos a nosotros mismos que necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos bien, para tener éxito, para ser felices. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo esto es solo una ilusión y que la verdadera paz no se encuentra en las opiniones de los demás, sino en un lugar mucho más profundo, dentro de ti mismo? Hoy vamos a explorar las enseñanzas de Buda, que nos muestran cómo encontrar nuestra paz interior y liberarnos de la necesidad constante de validación externa. El viaje hacia la verdadera paz comienza cuando dejamos de mirar hacia afuera y comenzamos a mirar hacia adentro. Es un camino hacia la autocomprensión, la autovalidación y la liberación personal. El poder de la mente y la autovalidación. La sabiduría de Buda nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a descubrir la verdad que yace en lo más profundo de nuestra conciencia. El verdadero poder está en nuestra mente, en cómo gestionamos nuestros pensamientos y emociones, en cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Pero, ¿cómo podemos comenzar este viaje hacia la paz interior? ¿Cómo podemos dejar de buscar fuera lo que ya tenemos dentro? La respuesta está en practicar la atención plena, el autoconocimiento y la autocompasión. En lugar de esperar que los demás aprueben lo que hacemos, lo que necesitamos es aprender a aprobarnos a nosotros mismos. Buda nos enseña que no necesitamos buscar constantemente la validación externa para sentirnos completos. La aprobación de los demás es efímera, mientras que la paz interna es duradera y transformadora. Cuando cambiamos nuestra perspectiva y comenzamos a mirarnos con ojos de compasión, la búsqueda constante de validación externa empieza a perder su fuerza. De hecho, cuando logramos vernos con respeto, aprecio y aceptación, dejamos de ser esclavos de las opiniones ajenas. La verdadera libertad se encuentra en la conexión con uno mismo, en el entendimiento de que no necesitamos la aprobación de nadie para ser felices. La impermanencia y la aceptación. Uno de los pilares fundamentales del budismo es la comprensión de la impermanencia. Todo en la vida es transitorio. Nuestras emociones, nuestras experiencias, nuestras relaciones, nuestras circunstancias. Este entendimiento nos ayuda a aceptar que nada es permanente, ni las situaciones difíciles, ni las alegrías. Al aceptar esta verdad, comenzamos a liberarnos de la ansiedad que nos produce el querer controlar todo a nuestro alrededor. La vida no está hecha para ser controlada, sino para ser aceptada. Este es el primer paso hacia la liberación. Entender que no podemos aferrarnos a las cosas porque todo, eventualmente, cambiará. Cuando comprendemos que nada es permanente, podemos dejar ir el miedo, la ansiedad y la obsesión por el control. Podemos liberar nuestra mente y permitirnos fluir con la vida tal como es, con todos sus altibajos. La importancia de la autoconciencia. Cuando dejamos ir los apegos, nuestra mente se libera. Es aquí donde entra la importancia de la autoconciencia. Cuando nos detenemos un momento y observamos nuestros pensamientos, comenzamos a descubrir patrones que nos afectan negativamente. A menudo, nos atrapamos en pensamientos que nos dicen que no somos suficientes, que necesitamos más para ser felices o que necesitamos la aprobación de otros. Estos pensamientos no son más que ilusiones que nublan nuestra verdadera naturaleza. La verdadera paz surge cuando entendemos que no necesitamos más de lo que ya somos. Nuestra mente tiene el poder de crear la paz interior que tanto anhelamos, pero necesitamos ser conscientes de ello. La autoconciencia nos permite observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Nos da el poder de elegir cómo responder a las situaciones de la vida, en lugar de reaccionar impulsivamente. Cuando vivimos con autoconciencia,
nos volvemos dueños de nuestras emociones y pensamientos, en lugar de ser sus prisioneros. La práctica de la atención plena. La atención plena es otro aspecto clave del camino budista hacia la paz interior. En un mundo tan acelerado como el nuestro, la práctica de la atención plena emerge como un faro de claridad y paz interior. La atención plena nos invita a cultivar un profundo sentido de conciencia en cada momento. A través de la atención plena, despertamos a la riqueza de nuestra experiencia, abrazando tanto la alegría como el dolor con ecuanimidad. Con la práctica de la atención plena, aprendemos a observar los patrones de nuestros pensamientos y emociones, sin juzgarlos ni reaccionar ante ellos. Este tipo de conciencia nos permite vivir en el momento presente, sin preocuparnos por el pasado o el futuro. Nos ayuda a mantenernos centrados en lo que realmente importa, el aquí y el ahora. En este espacio de presencia, la paz se encuentra. La autocompasión y el amor propio. Otro aspecto esencial para alcanzar la paz interior es la autocompasión. Muchos de nosotros somos muy duros con nosotros mismos. Nos castigamos por nuestros errores, por nuestros fracasos, por nuestras imperfecciones. Sin embargo, Buda nos enseña que la autocompasión no es debilidad, sino una forma poderosa de sanar. Cuando somos amables con nosotros mismos, podemos sanar nuestras heridas emocionales y abrirnos a nuevas oportunidades de crecimiento. La autocompasión nos permite aceptar nuestras imperfecciones y tratarnos con la misma amabilidad con la que trataríamos a un amigo querido. Al ser amables con nosotros mismos, cultivamos un espacio donde la paz y la comprensión pueden florecer. Dejar ir la comparación y la competencia. En el tapiz de la existencia humana, la comparación y la competencia a menudo tejen hilos intrincados, alejándonos de nuestra verdadera esencia. Basándonos en la sabiduría intemporal del budismo, confrontamos la ilusión de la separación y la locura de la comparación. Buda nos enseña que cada ser es único y tiene un valor inherente más allá de cualquier medida. Al liberar las cadenas de la comparación, abrazamos nuestra individualidad con gracia y humildad. Ya no estamos atados a la búsqueda implacable de la validación externa. Encontramos satisfacción en la riqueza de nuestro propio ser. Liberarnos de la competencia nos permite ser nosotros mismos, vivir con autenticidad y paz interior. Cultivar la compasión por los demás. La compasión es otra cualidad fundamental en el camino hacia la paz interior. En el jardín de la vida, la compasión florece como una flor radiante nutrida por el suelo fértil de nuestros corazones. La verdadera compasión comienza con la autocompasión, pero se extiende hacia los demás. Al ser amables y comprensivos con nosotros mismos, aprendemos a ofrecer ese mismo apoyo a los demás. La compasión no significa sentir lástima por los demás, sino reconocer su sufrimiento y ofrecerles apoyo desde el corazón. Cuando cultivamos la compasión, nos conectamos profundamente con los demás y con el mundo que nos rodea. Esta conexión nos permite trascender las barreras del ego y encontrar unidad con todos los seres. Aceptar la impermanencia. Aceptar la impermanencia es fundamental para liberarnos del sufrimiento. En medio del flujo y reflujo de las corrientes de la vida, las enseñanzas del budismo iluminan el camino hacia la aceptación. Al igual que las estaciones cambiantes, todas las cosas en la vida son transitorias. Nada permanece igual. Al aceptar esta verdad, encontramos paz. Cuando dejamos de aferrarnos a las cosas, a las personas o a las circunstancias, comenzamos a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Aceptar la impermanencia nos libera del miedo y la ansiedad. Nos ayuda a entender que todo lo que vivimos, tanto lo bueno como lo malo, es solo un momento en el gran ciclo de la vida. Un llamado a la acción. Cambia tu vida hoy. Ahora que hemos recorrido este camino hacia la paz interior y la autocomprensión, quiero invitarte a hacer un cambio en tu vida. El verdadero poder de la mente radica en nuestra capacidad de transformación. Tú tienes el poder de cambiar tu vida desde dentro. Empieza hoy mismo.
Comienza a aplicar las enseñanzas de Buda en tu vida diaria. Te invito a que tomes acción ahora. Suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido sobre cómo aplicar los principios budistas y alcanzar la paz interior. Dale un me gusta a este video si encontraste útil esta reflexión y no olvides dejar un comentario con tus pensamientos, preguntas o sugerencias. Cuéntanos cómo te está yendo en tu camino hacia la autocomprensión. Nos encantaría saber de ti y compartir esta jornada juntos. Recuerda, en esta comunidad buscamos crecer juntos, transformarnos juntos y lograr la paz interior que todos merecemos. La paz está dentro de ti. Solo necesitas mirar hacia adentro, practicar la atención plena y la autocompasión, y permitir que la sabiduría de Buda te guíe. Únete a nosotros, porque juntos podemos transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Que la paz y el amor te acompañen siempre.